Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Atención que ayer se llevó a cabo una acción relámpago en el Hotel Riu, en donde se encontraron una gran cantidad de personas trabajando de manera ilegal y que no contaban con un permiso laboral para poder ejercer, sea en construcción o en otra labor dentro de este hotel. En total, de estos casi 30 personas fueron detenidas, quienes muy seguramente serán deportadas a sus países de origen. El presidente del sindicato de FTA, señor Hubert Dereks, apoyó la acción que se llevó a cabo ayer en horas de la mañana, en donde Guardanos Costa realizó la llamada racia o redada en el Hotel Riu Palace. Allí se llevaron cerca de 30 trabajadores, quienes estaban ejerciendo labores de construcción. El hotel en estos momentos está cerrado por remodelación y solo se cuentan con obreros de construcción trabajando en estos momentos. Pero durante esta redada, un grupo grande de trabajadores no pudieron presentar sus documentos ni su estatus de legalidad en Aruba. Según el líder sindical, la acción realizada por Guardanos Costa debe tener el sostén del gobierno, ya que la idea es combatir la explotación laboral que se está generando, ya que un trabajador sin permiso legal para laborar no puede contar con seguro ni beneficios básicos de un empleado. Ayer en la mañana este grupo de Guardanos Costa llegó de sorpresa al área de Riu Palace para verificar una situación que se estaba presentando de trabajadores ilegales. Estos, al ver la llegada de los agentes, corrieron hacia el mar, espantados tratando de huir, pero sin embargo su huida no dio resultado porque fueron detenidos. Muchos de estos serán deportados a sus países de origen. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, estuvo durante estos 3 primeros días de la semana en Curazao atendiendo una serie de reuniones junto a los primeros ministros tanto de San Martín como de Curazao. Allí también estuvo presente el ministro Ronald Plasterk de Holanda. Diferentes temas de interés en común fueron atendidos durante esta reunión que se llevó a cabo en Curazao. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, fue uno de los oradores durante la apertura de la Conferencia del Reino que tuvo lugar durante estos primeros días de la semana en Curazao. El mandatario explicó que diferentes puntos de interés se llevaron a cabo durante la agenda. Uno de ellos, el derecho de los niños, fue uno de los puntos que se trabajaron durante esta reunión. El mandatario también habló de la búsqueda de una nueva base de cooperación en el reino, en donde no solamente dependa, por ejemplo, de la relación entre Den Haag y Oranjestad, y no se hable únicamente de la cooperación en el terreno gubernamental, sino también de organización e institutos de diferentes tipos de interés. De igual forma, durante todas las reuniones hubo un tópico de interés general, pero el cual no tuvo algún acuerdo firmado entre las islas y Holanda. Este quedó sin dársele tratamiento en la reunión en Curazao. Este asunto se podría traducir como una corte que determina diferencias de opinión entre los países, algo que durante este encuentro las islas mencionaron que sienten la necesidad que este órgano quede instaurado en los Países Bajos. Atención, padres de familia, si ustedes tienen sus hijos estudiando en los colegios de la isla, está prohibido que se tomen tiempos para vacacionar mientras estén llevando a cabo las clases regularmente. Es decir, no se permite que un niño falte a sus clases por irse de vacaciones. Esto según la ley de enseñanza obligatoria que está implementada en nuestra isla. Si usted está pensando tomar próximamente temporada de vacaciones junto a su familia y sus hijos, primero fíjese en las fechas del colegio de los menores, ya que según lo que indica la ley de enseñanza obligatoria de la isla, un menor no podrá dejar de asistir al colegio por irse de vacaciones. Diferentes departamentos de enseñanza se han unido para concientizar a los padres de familia los días obligatorios de asistencia a clases y prohibir la ausencia de niños al colegio por motivos vacacionales. Los días de vacaciones del año escolar entre los que resta del 2015 y 2016 tienen diferentes fechas que los padres pueden corroborar para que no se choquen entre sí. Si un alumno que cae bajo la ley de enseñanza obligatoria falta al colegio o sin permiso antes o después de las vacaciones, se denomina como abstencionismo de lujo. No se permite por ningún motivo salir del colegio antes de la fecha estipulada por la ley de vacaciones, ni tampoco empezar tarde las clases. Según el artículo 9 de la Ordenanza de Ley de Enseñanza Obligatoria, los padres que frecuente o constantemente se queden sin cumplir esta orden podrán recibir una multa que varía desde 250 hasta 2.500 florines, así que es mejor que planee sus vacaciones con tiempo.
Damos inicio a nuestra ronda internacional. A pocas horas de que venza el plazo para el plan de regularización, muchos extranjeros de nacionalidad haitiana en República Dominicana comienzan a perder las esperanzas, mientras las medidas de seguridad fueron reforzadas en las inmediaciones del Ministerio de Interior y la Policía. Andrea Ramos de Noticias SIN se encuentra desde esa entidad y nos amplía. Gracias, buenas tardes. Ya muchos aseguran que están cansados de tantos maltratos que han recibido durante el proceso, por lo que no permitirán ser atropellados una vez inicien las repatriaciones. Esa gente piensa, como nosotros ya no somos pendejos, somos animales, como nosotros no somos gente igual como ellos. Nosotros muy mal aquí porque tenemos casi 4 días aquí pasando miseria. A mí me lleva, no quiere entregar los documentos, ni lo que depositan los documentos. Hacen 1 año, 6 meses, 5 meses, no lo han dado ninguno todavía. Mientras que otra vez los cañeros volvieron a la carga, y es que de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, no permitirán que unos 50.000 trabajadores de la caña se queden fuera del proceso. Ese plan fracasó por irresponsabilidad del gobierno. Ante una situación como esta, hay un presidente que se mantiene silente. No es casual que aparezca 1.000 gente, 800 gente es dirigida por alguien, porque alguien la está trasladando. Eso es parte de crear una presión adicional y crear un conflicto, y no lo habrá. Termina el plan y vamos a ejecutar la ley migratoria tal está establecido aquí. En ese sentido, el viceministro de Interior y Policía, Washington González, informó que para cumplir con el acuerdo que llegaron con los cañeros, hoy se atienden unos 250 de estos y unos 200 de las filas. Los trabajadores de la caña advirtieron que mañana, cuando vence el plazo, realizarán una gran movilización en las inmediaciones del Ministerio de Interior y Policía, ya que aquí llegarán unos 3.000 hombres de todo el país. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. A través de su portavoz en Estados Unidos, calificó como positivas y productivas las conversaciones con autoridades venezolanas. Lo dijo en referencia al recién encuentro en Haití entre el consejero estadounidense Thomas Shannon y la presidenta de la Asamblea venezolana, Diosdado Cabello. El presidente Nicolás Maduro habló por primera vez la noche de este lunes del encuentro realizado en Haití entre Thomas Shannon y Diosdado Cabello, un encuentro que ha sido polémico por la investigación que estaría realizando la Fiscalía estadounidense en contra del presidente de la Asamblea Nacional. A las 10 de la noche del pasado sábado 13 de junio se difundieron estas fotografías que mostraban en Haití al presidente del Parlamento venezolano Diosdado Cabello, a la canciller Delcy Rodríguez y al consejero del Departamento de Estado norteamericano Thomas Shannon sonrientes. Hemos abierto un canal diplomático muy importante. El sábado pasado se dio la reunión oficial entre enviados especiales. Como saben ustedes, yo hace más de 1 año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base del respeto. El portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratke, afirmó: tocaron todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones positivas y productivas. En Venezuela, la oposición interpretó la reunión como una demostración de poder del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Aquí no solo manda Nicolás Maduro, sino que él también tiene voz y tiene mando en Venezuela. La prensa venezolana dedicó grandes titulares a esta reunión. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El gobierno de Nicaragua declaró alerta roja en el departamento de Managua y sus municipios después de las lluvias que han azotado gran parte del país, dejando 6 personas fallecidas y más de 3.000 viviendas afectadas. Autoridades de atención a desastres declararon alerta roja en Managua y sus municipios como consecuencia de las constantes lluvias e inundaciones en Managua y otras zonas de la capital. Las fuertes lluvias que cayeron en todo el país del 2 al 14 de junio dejaron 35.350 personas afectadas, es decir, 7.000 familias, según el reporte oficial del gobierno central, que también registra 129 familias en albergues, 7.000 viviendas afectadas y 6 personas fallecidas. Se declara el estado de alerta roja en todos los municipios del departamento de Managua.
en estos 11 días nos ha llovido lo que llueve normalmente en 3, 4 meses de invierno o más. El tiempo no nos permite trabajar las soluciones desde ya, pero sí podemos aplicar planes de emergencia para empezar a trabajar estas soluciones permanentes en cuanto el tiempo nos permita. Autoridades municipales derrumbaron algunos edificios en el centro histórico de Managua por el riesgo en el que incurrían algunas familias asentadas en ellos, las cuales fueron enviadas de inmediato a diferentes albergues en la ciudad capital. Desde Managua, Nicaragua, para la Alianza Informativa Latinoamericana, les informó Mario Medrano. Hoy culmina la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por Europa, y en Noruega la primer ministra de ese país hizo un llamado a las partes para que aceleren las conversaciones en la mesa de La Habana. El jefe de Estado habló de penas alternativas para los guerrilleros de las FARC. Hoy el presidente Juan Manuel Santos habló en Oslo, Noruega, en el marco del Foro de la Paz, uno de los eventos más importantes del mundo que reúne a gente experta en la solución de conflictos armados. Pues acá el mandatario dijo qué penas se le va a aplicar a los guerrilleros de las FARC. Explicó cómo va a ser el posconflicto, pero también hay un llamado muy importante del gobierno de Noruega para que las FARC paren los ataques contra la población civil. Ante expertos de paz en Noruega, el presidente Juan Manuel Santos habló de penas alternativas para los guerrilleros de las FARC. Dentro de estos mecanismos puede haber tratamientos punitivos especiales para aquellos dispuestos a compensar a las víctimas diciendo la verdad y participando en programas de reparación. Y se refirió a los avances del posconflicto. Podemos decir que en la práctica el posconflicto ya comenzó en Colombia y que estamos atacando las raíces mismas de nuestro conflicto, que ha sido especialmente cruel y violento. A las FARC, Noruega les envió un mensaje. La población civil siempre es la más afectada en los conflictos y el llamado es a que aceleren los diálogos y se sienten en la mesa con un objetivo claro: no herir más a la población. Dijo el presidente Juan Manuel Santos que el proceso de paz con la guerrilla de las FARC avanza lentamente, pero avanza bien, y que si no se concreta, al menos podrá ir a la tumba con paz en su corazón, porque está seguro de que está haciendo lo correcto para los colombianos. Desde Oslo, Noruega, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Un grupo de jóvenes entraron a una tienda en Argentina y asustaron a las empleadas y robaron todo lo que vieron. Entraron, eligieron, tomaron lo que quisieron y se fueron tranquilamente. Pero lo que no sabían era que estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad que habían en ese lugar. Barras bravas asaltaron una estación de servicio y se llevaron comida, bebida y hasta peluches. Con total impunidad se robaron 10.000 pesos en mercadería. Esto ocurrió en Bolívar, en Argentina, y son integrantes de la hinchada de Álvaro del Mar de la Plata. Como chicos en una juguetería, ingresaron a esta estación de servicio en la ciudad de Bolívar y se llevaron absolutamente todo. Un grupo de aproximadamente 30 barras de Alvarado del Mar del Plata ingresó y se robó comida, bebidas y hasta peluches. El hecho ocurrido el domingo 14 de junio duró casi 5 minutos, pero para los empleados del lugar fue tiempo eterno. Ese día Alvarado jugó ante Belgrano de Santa Rosa en Chascomú y ganó 2-0. Un bochornoso incidente protagonizó recientemente un empresario colombiano en un avión procedente de Madrid, España. Este amenazó a los pasajeros con los cuchillos que las azafatas le habían entregado junto a su comida. El hombre fue judicializado. En estos videos suministrados por algunos pasajeros del vuelo Madrid-Bogotá de la aerolínea Avianca el pasado viernes, quedó registrado el momento en el que un importante empresario colombiano fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El uniformado a cargo de la detención le explicó al empresario que venía volando desde la capital española en clase ejecutiva y con su hija menor de 17 años que estaba señalado de terrorismo. Según algunos testigos, el ejecutivo vinculado a una prestigiosa inmobiliaria se pasó de tragos con el licor de cortesía que le ofreció la aerolínea y luego con este cuchillo y los demás cubiertos que le entregaron con la comida servida a bordo, atacó a los pasajeros y a los tripulantes del avión. Estos atemorizados trataron de controlarlo, pero no lograron evitar los improperios y las groserías que lanzaba. La aerolínea Avianca aseguró que no se pronunciará frente a los hechos por tratarse de un tema del resorte de las autoridades. La policía tampoco se quiso referir al bochornoso incidente. El empresario fue puesto a disposición de la Fiscalía.